Eh, Sigamos entonces. Antes del receso nos habíamos quedado en la revisión de la teoría de Adler. Entonces ahí habíamos hablado, miren, que dependiendo el orden de nacimiento, cómo hayamos sido criados y la resolución de nuestro conflicto de inferioridad y nuestra búsqueda de relaciones sociales, vamos a tener diferentes tipos de personalidad. Entonces quiere decir que nosotros ya podemos, miren, hacer el ejercicio de que podemos identificar cierto tipo de causales de la conducta. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a hablar de que este paciente X, entonces va a tener esta conducta X por otro tipo de explicaciones. Entonces, por ejemplo, o sea, vestirse con una remera roja, a más de las explicaciones conscientes, ya podemos, miren, identificar que la remera roja le va a servir, según Freud, para canalizar sus instintos de agresividad. Ese mismo autor dice que también se va a vestir así, porque capaz que piensa de forma inconsciente que eso le hace más atractivo para conseguir satisfacción sexual. Ahora miren, hemos aprendido que según Adler, esta vestimenta de rojo le sirve para superar también su conflicto de inferioridad y a la vez también su búsqueda de interacciones sociales le empuja a vestirse de rojo. Es decir, ya vamos identificando 4 causales que están por detrás de la vestimenta de roja, que el paciente capaz que sospecha que es solamente producto de elementos conscientes. Ahora entonces, a esta cantidad de vectores que hemos visto, vamos a añadirles los del inconsciente colectivo. Entonces, esto proviene de la teoría que se llama psicoanálisis clásico, cuyo autor es Carl Jung. Y como les dijimos entonces en el comienzo de la clase de hoy, esto les va a servir para entender por qué es tan común que la gente se tatúe cierto tipo de figuras, o por qué es tan común que la gente admire a cierto tipo de personajes, o por qué es tan común que a la gente le agrade cierto tipo de películas o de historias. Entonces, miren, les voy a leer brevemente unos párrafos del libro de nuestro libro de base que es de personalidad. Antes aclarándoles algo, para que nosotros podamos comprender la Jung, es muy, muy, muy importante que se apague más la lógica aún. Es decir, si es que entenderle a Freud o a Adler era de cierta forma complejo, capaz que Adler es menos, pero para entenderle a Jung necesitamos que se saquen más la lógica. Y recuerden que el indicador para reconocer que la teoría tiene una especie de sentido, como no estamos utilizando la lógica, va a ser el síntoma. Entonces, si ustedes comienzan a sentir algún tipo de taquicardia o incomodidad o que físicamente algo están cambiando, ese es un indicador de que ya les está llegando el conocimiento o que por alguna razón su mente se está protegiendo de este conocimiento. Entonces, quiere decir que si se sacan la lógica van a poder comprender mejor. Entonces, si uno se guía a partir del síntoma, es más fácil que uno acepte o que entienda cierto tipo de elementos. Entonces, ahí va. Dice, el doctor de mediana edad estaba sentado en su escritorio ensimismado y preocupado. Poco tiempo antes se había roto de manera abrupta su relación de 6 años con un amigo mayor que él, quien también había sido su mentor. Y este hombre sentía frustración e inseguridad sobre su futuro. Había perdido la confianza en su forma de tratar a los pacientes y de un tiempo atrás se limitaba simplemente a dejarlos hablar sin darles ningún tipo de consejo o tratamiento. Durante algunos meses el doctor había tenido sueños inexplicables y veía visiones extrañas y misteriosas en sus sueños. Ninguna de ellas parecía tener sentido para él. Estaba perdido y desorientado. No sabía si el trabajo para el que había estudiado se podía considerar una ciencia. Dotado de cierto talento artístico, había empezado a ilustrar, es decir, dibujar.
sus sueños y visiones sin apenas plantearse lo que sería el producto final. Es decir, dibujaba simplemente con libertad. También había estado escribiendo sus fantasías sin proponerse a analizarlas. Este día en concreto comenzó a reflexionar, abro cita, ¿qué estoy haciendo? Cierro cita. Dudaba del carácter científico de su trabajo, pero tampoco podía decir lo que era exactamente. Y de repente, para su asombro, escuchó una voz femenina, clara y nítida que venía de su interior y le decía, abro comillas, es arte, cierro comillas. Él reconoció la voz, era la de una paciente con mucho talento que sentía afecto por él. Le respondió que su trabajo no era arte, pero que no recibió ninguna respuesta inmediata. Entonces él volvió a sus escritos. Escuchó de nuevo la voz que le decía, abro comillas, es arte, cierro comillas. Cuando intentó dialogar con ella, no obtuvo ninguna respuesta. Pensó que esta especie de mujer en su interior no tendría capacidad para hablar, así que le sugirió usar la suya, es decir, la voz de este personaje. Así lo hizo y entonces él tuvo una larga conversación con esta voz femenina. El doctor de mediana edad que habló con, entre comillas, la mujer de su interior, era Carl Jung, y estos hechos se produjeron en el invierno de 1913 a 1914. Jung había sido amigo y admirador de Freud, pero surgieron diferencias entre ellos que se relacionaban a la teoría, y después de eso llegó a su vida personal. Por eso es que esa separación de su mejor amigo le generó una sensación amarga y profundo sentido de pérdida. Entonces, la historia que hemos escuchado es solo uno de los numerosos sucesos que vivió Jung durante su, entre comillas, confrontación con el inconsciente. El libro autobiográfico Memorias, Sueños y Reflexiones contiene una versión bastante peculiar de cómo fue ese camino, a través del cual él conoció a sus versiones internas. Entonces, vamos por esta línea. Si analizamos el escrito, quiere decir, miren, que tenemos acá a una persona, a Carl Jung, y lo que sucede es que él dice que cuando estaba atravesando una especie de crisis, lo que le llegó un día fue mucho cansancio y mucha depresión, podríamos decir, o algo común en estos tiempos de sentirse apático. Entonces, él en esta especie de crisis de identidad que sentía y en este duelo por haber perdido una figura importante para él, entonces, entre comillas, se puso a lo que la gente comúnmente llama divagar, dibujando o escribiendo. Y el tema es que en uno de esos momentos en donde su mente estaba muy cansada, él dice que escuchó una especie de voz. Pero él, como conocía el psicoanálisis, sabía que no era una voz proveniente del instinto animal, o sea, no era del ella, ni tampoco era una voz del superior. Entonces, él pudo identificar, miren, que existe una especie de componente adicional que parece que no pertenece a cada sujeto, sino que él identificó que hay una especie de alter egos, o sea, otras versiones de uno mismo a las que cada persona puede acceder. Por ejemplo, entonces ven que Jung era un hombre, entonces nos dice que en este primer acercamiento él pudo identificar a su alter ego femenino, es decir, a la versión femenina de Jung. Y lo que sucede es que estos hallazgos que él encuentra de diferente tipo de componentes, él analiza con los pacientes que tenía en su momento y miren, se dio cuenta que ellos también tenían este tipo de alter egos. Por tal razón, miren, él logró descubrir algo que ahora se llama inconsciente colectivo. Entonces, si nosotros prolongamos la gráfica, quiere decir que este autor parece que descubrió otro tipo. Uy, un ratito.
Entonces sería que este autor descubrió un conjunto de componentes que son comunes para los seres humanos. Entonces quiere decir, o sea, que él plantea que parece que hay una especie de contenidos comunes que tenemos con los otros seres humanos, porque él también se percató, miren, que sus otros pacientes también tenían alter egos, o sea, si son mujeres tenían una versión masculina, o al revés. Entonces, él descubrió esto que acá en esta gráfica vamos a llamarle inconsciente colectivo. Y fue bastante curioso porque, miren, él o sea, en su biografía era alguien muy estudiado y alguien entonces que pertenecía o que tuvo una formación muy religiosa, porque me parece que su padre era pastor, pero pastor teórico, o sea, él era muy leído, era alguien que había pasado a la universidad. Entonces, Jung logra identificar, miren, que hay una especie de patrón transcultural e intergeneracional acerca de las creencias. En términos más sencillos, Jung identificó, miren, que cuando comparas las culturas de esa época, o sea, de Europa, póngase, son las creencias de los europeos de Occidente, de Oriente, de los asiáticos, de los americanos también. Y le encontraba que había patrones en común, o sea que en todas estas culturas adoraban a dioses parecidos, solo que con diferentes nombres. Y asimismo, él después de identificar que hay semejanzas culturales en los dioses y en los demonios, también hizo un análisis histórico. A ver, póngase, si 100 años atrás se admiraban los mismos dioses, solo que con otros nombres, y así desde el comienzo de la historia. Entonces, él identifica un patrón bastante curioso porque se fija que las culturas se caracterizan porque admiran a figuras benevolentes, es decir, bondadosas. Entonces, en algunas religiones, ese Dios benevolente se puede llamar Jesús, se puede llamar Jehová, se puede llamar, no sé, se me ocurre Buda o cualquier otro personaje. Y asimismo él se percató que cada cultura a lo largo del tiempo construye una especie de demonio o de figura que tiene en cambio poderes desagradables. Llámenle Belcebú, llámenle brujos, como le quieran llamar. Entonces, Jung identifica que este patrón en común es bastante raro, porque él se pone a pensar, ¿qué será en serio que, o cuál es la razón que está detrás de que culturas culturas que nunca tuvieron contacto entre sí tengan un patrón en común? ¿O por qué será que una cultura que vivió hace 1000 años tiene dioses muy parecidos a los actuales? Entonces, él identifica, miren, que esta forma de crear dioses, independientemente de si existan o no existan, porque no viene al caso eso, quiere decir entonces que no son más que personificaciones de estas voces que el ser humano tiene de forma oculta. Es decir, pónganse que como todos los seres humanos tenemos en el fondo un alter ego malo, la forma como este alter ego malo se hace consciente es a través del disfraz, o sea, de sacar burbujas. Entonces, por eso es que el ser humano cree en la existencia de dioses. Ojo, no estoy diciendo que no existan, eso claro. Porque no son más que una forma de proyectar los demonios que tiene cada persona y ponerle entonces un nombre como diablo, se me ocurre, qué sé yo. O asimismo que todos los seres humanos tenemos un alter ego muy bueno. E independientemente de si exista o no exista, la forma para canalizar esta atención o cómo este Dios nos habla, este alter ego Dios nos habla, es a partir de lo que la conciencia crea una especie de, o sea, le pone una especie de nombre a este Dios. Y fíjense entonces que este Dios positivo tiene un conjunto de características que no son otra cosa que lo que el ser humano quisiera hacer para sí mismo. Por ejemplo, ven que las culturas se caracterizan porque tienen dioses positivos como que están llenos de amor, de benevolencia, de amabilidad. Y dense cuenta que mágicamente esas características del Dios son idénticas a lo que sería el ideal de cada ser humano. Vamos por el otro lado. Ven que las características de Belcebú o el demonio que ustedes quieran llamarle
se caracteriza por envidia, por egoísmo, por agredir al otro, todas esas características que se ha hablado. Entonces, fíjense que mágicamente estos dioses no son más que la representación de los defectos que la sociedad plantea. Es decir, esta sociedad puede que plantee que el egoísmo es algo malo. Entonces personifica que su demonio es malo. O pongas, imaginen que estamos ante una cultura que cree entonces que la agresión es algo malo. Entonces mágicamente le atribuyen esas características de maldad a una especie de dios. Entonces, Jung nos plantea que había sido que la razón que está por detrás de la generación de religiones o de admiración de cierto tipo de personajes no es más que una especie de proyección del inconsciente colectivo que todos tenemos. Entonces, que por eso es tan común las creencias religiosas, y no solo eso, sino por eso es tan común cierto tipo de idealizaciones, o sea, de que nos gusten mucho ciertas cosas. Porque, por ejemplo, o sea, si analizamos el cine, se caracteriza porque hay, miren, mucha gente que se identifica, perdón, en el cine uno puede ver que es normal que se identifiquen con cierto tipo de personajes. Pónganse los superhéroes actuales como Batman, como cualquier superhéroe actual. Dense cuenta que a la gente le gusta, y esto es algo bastante común porque uno diría, o bastante extraño, ¿por qué será que al ser humano le gusta tanto las historias de héroes? Entonces, Jung nos dice, mire, es porque en el fondo es una forma como nos habla uno de nuestros alter egos llamado héroe. Y este proceso no es algo nuevo, sino fíjense que antes del cine eran las historias de héroes que le gustaban al ser humano, a la comunidad. Y antes de esas historias eran las odas, los relatos, y es decir, el Batman actual no es otra cosa que antes se llamaba, que es muy parecido a las historias de Odiseo, de Aquiles, de Robin Hood o de cualquier otro personaje que se caracterizaba por ayudar a la gente. Entonces quiere decir, o sea, que la admiración que tenemos hacia los elementos positivos, negativos o a los héroes no es más que una especie de proyección de los alter egos de las personas. Entonces, si alguien duda de esto, vamos a tomar un caso muy curioso que yo sí les recomiendo que si pueden lean, es lo de voy a apuntar acá, el proyecto de la conciencia mundial. Entonces, hay una página web que se llama así, Proyecto Conciencia Mundial. Entonces, para entender esto, igual, o sea, es algo medio complejo, así que presten atención. Este proyecto de la conciencia mundial parece ser la evidencia de que Jung tenía razón. Entonces, váyanme siguiendo, es un experimento así. Ven, o sea, que si tenemos una moneda, podemos lanzar y esta moneda genera dos opciones, una cara y un sello. Entonces, a nivel de probabilidades, existe 50% en cada una de que salga cada una. O sea, de forma, para resumir. Entonces, miren, lo que se percataron, o sea, unos matemáticos, fue algo curioso. Que miren que cuando una persona lanza una moneda y contabilizamos cuántas caras y cuántos sellos se dan, observaron, miren que después de cierto tiempo aparece esta probabilidad, o sea, 50-50 puede caer. Pero miren, es bastante curioso porque hubo un momento en donde a este experimento le añadieron un observador, es decir, a una persona que observe cómo el otro lanza las caras y los sellos. Y esta persona se le pidió que piense eh, cuál de estas dos quisiera que salga más. Y entonces cuando tenemos un observador, sucedió algo curioso, porque los resultados de esta probabilidad comenzaron a cambiar. Es decir, pongamos así, 51 versus 49. Entonces, esto inspiró que se haga el estudio en, ¿cómo se llama? En, en una computadora. Y entonces esta computadora hacía lo mismo, o sea, cada tanto
disparaba entre unos y ceros, y ahí entonces te lanzaba la probabilidad. Entonces, igual, o sea, cuando la computadora funciona solo, te da iguales probabilidades, 50%, 50%. En cambio, si ponemos personas que estén delante de la computadora y piensen que quisieran que salga más un 1 o un 0, se volvía a replicar esta especie de fenómeno extraño. O sea, en vez de mantenerse 50-50, se dispara 49-51 o un poco más. Entonces es algo bastante curioso porque solo el hecho de que una persona se ponga delante de una computadora no tendría teóricamente nada que ver para que se dispare la probabilidad. Entonces, desde ahí se creó un grupo de computadoras que están en varias partes del mundo. Me parece que la más cercana de Paraguay está en Buenos Aires, en Sao Paulo y en Río de Janeiro, en donde desde hace 20 años está una computadora lanzando solo unos y ceros, todo el día. Y lo que miren, ha sido muy curioso, es que cuando han existido situaciones en donde el ser humano sufre en un país del mundo, es bastante curioso porque las computadoras, aunque no están conectadas entre sí, comienzan a disparar esta probabilidad rara, dicho en otros términos. Cuando las computadoras están solos, lanzan 50-50 cada uno, pero cuando le ponemos a alguien que aspire y salga el 1 o el 0, se dispara. O asimismo, cuando le ponemos a una persona que está en estado depresivo, la computadora no funciona así, sino mágicamente dispara estas tendencias extrañas. Entonces, el proyecto de conciencia mundial se caracteriza porque hay un dato muy curioso, ya que cuando el planeta ha recibido algún tipo de impacto en donde la gente sufre, extrañamente, en el momento en el que aparece esa especie de tragedia, comienzan a dispararse y, entre comillas, volverse locas todas las computadoras. Por ejemplo, entonces, un dato bastante curioso fue que en el año 91, pongamos en el año 94, eh, hubo el comienzo del genocidio en Ruanda, o sea, en donde murió 1 millón de personas. Y el asunto es que cuando comenzó las matanzas, todavía el mundo no se enteró. Pero lo curioso es que desde el momento de las matanzas, todas las computadoras del mundo comenzaron, entre comillas, a volverse locas, como que parecía que sienten una especie de dolor en el planeta y se comportan así. Entonces, ojo, estamos hablando de una época en donde todavía no había la conexión en red, por lo tanto, estas computadoras no estaban conectadas entre sí. Entonces, no hay una explicación lógica que te indique de si esto estaba pasando en Ruanda, ¿por qué la computadora de Buenos Aires se volvió loca? Si recordemos que esa fue una noticia que se tardó varias horas y días en publicarse al mundo. Entonces, quiere decir que si ustedes buscan en la página web de Conciencia Mundial, aparece un registro de todas las fechas en donde las computadoras han, entre comillas, disparado datos extraños y mágicamente coinciden con eventos en donde al ser humano le ha dolido en alguna parte del mundo. Ojo, y es un hecho curioso porque si ustedes revisan, me parece que fue en el año 2000, ya me olvidé, cuando fue el Ico Bolaño, 2004, no me acuerdo muy bien. Pero ven entonces que 2004. ya, sí, me parece que fue el 1 de agosto, si no recuerdo mal. Entonces, es curioso porque en ese momento en donde comenzó el incendio, si ven, o sea, el registro oficial, exactamente a esa misma hora, todas las computadoras del mundo del proyecto Conciencia Mundial comenzaron a volverse locas, o sea, a dar los datos erróneos. Y entonces ven que en Paraguay no tenemos ninguna, hasta donde sé, ninguna computadora que esté siendo parte del proyecto de Conciencia Mundial, sino la más cercana está en Buenos Aires. Entonces, ven, o sea que es bastante extraño este proceso, porque apenas parece que sufre un grupo de personas, las computadoras al mismo tiempo del mundo comienzan a volverse locas. Entonces, es curioso porque han sido varios eventos catastróficos que han sucedido en ciertos lugares y que no tienen ningún tipo de relación o ningún tipo de cercanía con las computadoras del proyecto de conciencia mundial. Entonces, esa evidencia hace pensar que parece que existe una especie de estructura que todavía no está descubierta, que hace que los seres humanos estemos conectados. Por eso es que si tenemos entonces algo que le sucede a la gente de Paraguay, aunque los chilenos o los españoles no se enteren, parece que hay una estructura que hace que este dolor le duela al mundo.
Y por eso es que se disparan los números del proyecto de las computadoras de la conciencia mundial. Les consulto, ¿esto les quedó claro o quieren que les repita alguna parte? Yo entendí. A mí me quedó claro, profe. Entonces, sigamos. Quiere decir, o sea, que cada vez hay más evidencia, no solo antropológica y sociológica, sino también de otro tipo de áreas que están dando la razón a Carl Jung con este planteamiento de que parece que sí hay una estructura que nos une. Y bueno, ven, o sea, que en otras ciencias se habla de que los seres humanos estamos interconectados porque la acción de uno influye en el otro. Pero entonces acá Jung nos plantea que no es solo la acción la que nos une, sino que en serio parece que existiera una especie de cerebro gigante o una estructura gigante que nos une a las personas. Y que capaz, y él planteaba entonces que puede que algún rato el ser humano descubra cuál es esa estructura. Bueno, entonces, sigamos con los contenidos. Entonces, quiero comenzar con los arquetipos. Un ratito. Entonces, miren, este autor nos plantea que eh, los seres humanos entonces tienen cierto tipo de elementos simbólicos que no son más que alter egos. Es decir, que todos los seres humanos a lo largo de la historia se han caracterizado porque había sido más de dos personas que nos hablan en la cabeza. Es decir, con Freud habíamos conversado que nuestro paciente Juan, por un lado, tiene un angelito que le habla. Y por el otro lado, en cambio, tiene como una especie de demonio también que le habla. Y entonces Jung nos plantea, miren, que de hecho no son tres Juanes los que tiene nuestro paciente. No es el paciente Juan y sus dos versiones, sino de hecho Jung nos plantea que hay 8 personas más. Por eso es que en su biografía, Jung nos cuenta en esa historia que les resumí muy cortitamente, que él conoció entonces al primero de sus alter egos, que en este caso era su alter ego en versión femenina, pero que todos tenemos 8 alter egos adicionales. Y entonces lo que pasa es que mucha gente se enferma o actúa de una forma que no entiende por qué lo hace. Y la respuesta no es más que son influencias o deseos de sus alter egos. Entonces, imaginen que tenemos un paciente varón que no sabe por qué actúa de tal forma cuando bebe. Porque cuando está sano, o sea, cuando está sin alcohol, no se comporta de otra forma. Entonces, este autor nos dice, vea, este comportamiento puede que esté dado por el super yo o por el ello que nos dice Freud, pero también puede que esté influenciado por esos alter egos comunes que nosotros tenemos, que todos los seres humanos tenemos. Por ende, entonces vamos a conocerle a esto. Hay algo se me olvidó. Ya bueno. Sí, y entonces Jung nos plantea que una de las formas para que uno pueda ser sano, o sea, para que llegue a la autorrealización, es ser consciente de estos alter egos, es decir, hablarles tal cual como él lo hizo. Entonces quiero enfatizar que no nos referimos a las alucinaciones en donde la gente ve cosas o escucha voces, sino él plantea que el método es prestarle su voz al alter ego para que nos comience a hablar. Miren, entonces, ya me acordé por dónde iba. Verán. Un dato bastante curioso que ustedes pueden encontrar es, o sea, si analizan que mucha gente, en donde puede que estén incluidos ustedes, eligen parejas que no son más que una proyección del autoideal propio, del ideal propio. O con otros términos quiere decir, imaginen que tenemos que nuestro paciente Juan sale con chicas que estudian tal carrera, que tienen tal estatus y que son buenas en el deporte. Y entonces ese es el patrón común de Juan. Y uno puede identificarse, miren, o sea que
esas características de Juan que busca en las mujeres puede que no sean más que lo que él quisiera tener. Entonces, miren, es bastante curioso porque nos indica que muchas veces el ser humano busca en las parejas, eh, no una pareja, sino simplemente tener una especie de versión femenina o masculina de sí mismo. Y entonces lo que sucede en ocasiones es que cuando se rompe la relación, ahí el ser humano se da cuenta de que esa persona con quien estaba no tenía las características que le idealizó. Y entonces esto es una teoría bastante curiosa porque nos indica, miren, que cuando, imaginen, tenemos una persona que se siente muy dolida porque se ha separado con alguien. Entonces lo más común es que no se haya enamorado de esa persona, sino de la idealización de esa persona, o sea, de las características que creía que tenía. Y entonces con esta teoría nosotros podemos enseñarle que vea en el fondo, imaginen que Juan se separó de María, y le podríamos decir que vea Juan, o sea, es muy triste lo que le pasó, pero dése cuenta que esa María no tenía las características que usted le idealizó, porque en el fondo, Juan, usted lo que quiere es, o sea, conocerse más a sí mismo, conocer a su propia versión femenina. Entonces, estas características de María no eran de María, sino eran de usted mismo. Por eso es que entonces la persona que usted ha perdido, de hecho, no es la que usted imaginaba, sino que, de hecho, usted nunca perdió a esa persona María, ya que esa persona María no es más que su propia proyección en versión femenina. Por ende, cuando usted quiera, mediante este método puede hablar con esa María que entre comillas ya no está, porque de hecho siempre va a estar en su interior, porque es sí mismo, no es otra persona. En otras palabras, significa que muchas personas buscan en las parejas lo que conocerse a sí mismo. Entonces el punto está en que las parejas no van a llegar a ser exactamente lo que es el propio paciente. Entonces quiere decir que muchas veces el ser humano elige parejas como un método camuflado de conocerse a sus propias versiones del alter ego. Si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpame nomás. Entonces, vamos a... Sí, sí, Roque, ¿tiene alguna pregunta? Sí, estaba viendo nomás, profe. Entonces los arquetipos son como representaciones internas, ¿verdad? Sí. De hecho, son otras personas, son, sí, tal cual, o sea, son otros yo que están en la cabeza de todos. Ya. Pero cada uno tenemos nuestros propios arquetipos o son arquetipos, o sea, un solo arquetipo, o sea, varios arquetipos para o sea, todas las personas. Hay arquetipos que son comunes y hay otros que tienen cierto tipo de diferencias. Entonces, son 8 en total y ya les voy a explicar cuáles son los comunes y cuáles existen, o sea, son propios de la persona. Dale, profe. Mm. Entonces, o sea, quiero enfatizar esto un ratito que les dije, lo de la persona. Entonces, acá tenemos a Juan y él entonces busca en las parejas ciertas características, pero Juan no es consciente que estas características de mujer ideal, miren, mágicamente había sido que corresponden mucho a lo que él quisiera hacer como persona. Entonces, quiere decir que estas características que busca Juan no son más que la proyección de la versión femenina de Juan. Por eso es que Juan, cuando pierde esta relación, se siente muy mal. Pero una de las formas como nosotros podemos ayudarle es mostrándole que en el fondo estas características corresponden a sí mismo, a Juan en versión mujer. Por lo tanto, así mismo como Jung descubrió un método para hablarle a su versión femenina y sentirse acompañado con su versión femenina, él también puede aprender eso. O asimismo, fíjense que uno puede conectarse o hablar con cierto tipo de, eh, o sea, no sentirse solo si es que conoce a sus otros alter egos. Es una forma bastante curiosa. Mm. Bueno, entonces comencemos con el primero. Vamos a hablar de el arquetipo, vamos, la sombra.
Entonces, Jung le llamó sombra a todas aquellas imágenes mentales que tenemos que se caracterizan por presentar características opuestas a lo deseable, es decir, la sombra consiste en la representación de todos los defectos sociales. Entonces, si ustedes se percatan, miren, la sombra en algunas culturas es llamado Belcebú, demonio, Lucifer. Inclusive si agarramos, miren, los mitos paraguayos, percátense que varios de esos mitos tienen características como Belcebú, o sea, uno se caracteriza por el egoísmo, otro por agredir a la gente, otro por ser deshonesto y otras características. Entonces Jung se pone a pensar, ¿y por qué pongas la cultura guaraní tiene una, o sea, construyó dioses tan parecidos a los del resto de culturas, y es que ni siquiera compartían el mismo lenguaje, y menos interactuaron entre sí? Entonces él plantea, miren, debe ser porque hay una sombra que es la proyección de esas características. Miren, hagamos algo, se está por terminar nuestro tiempo, entonces vamos a darnos un descanso de 5 minutos y de ahí les mando el siguiente link, por favor. Dale, profe. Dale, profe. Sí, profe.